empezar a tirar un par de números. Hace 40 años existía un registro en donde se acercaba al 0,5% de la población mundial los diagnosticados y diagnosticadas con depresión. Hoy estamos llegando al 5%. Es monumental el crecimiento. Sí, es un aumento de 10 veces, de un 1000%. Es un aumento de 10 veces en ese punto, pero ¿qué ocurre? En los últimos 10 pasamos de 250 millones a 320 millones. Ahí se habla, estas son todas estimaciones porque claramente es una enfermedad difícil de encontrar o posiciones realmente complicadas de encontrar los límites, en donde hay muchos tipos también, hay una tipología inmensa. ¿Qué ocurre? Si bien está número séptimo, según la lista de la OMS, esto igual vamos a estar hablando un poco, vamos a tomarlo con pinza por ni hablar, es la número 7 dentro de las 10 causas más frecuentes de muerte en el mundo. Para personas entre 19 y 35 años es la segunda. La primera tiene que ver con cuestiones externas, accidentales. La primera para la OMS son cuestiones cardiovasculares, por ejemplo, pero ahí tomamos un rango de edad altísimo. Sí, seguro, claro. Sí. Y en este punto lo que primero quería decir era esto, quizá que nadie se ofenda, no es por tomar cosas en joda, vamos a problematizar algunas campañas. No ocurre igual que con otras campañas, porque no ocurre, por ejemplo, con la problemática directamente asociada al suicidio, que tiene que ver con que el aumento en campañas no necesariamente contiene situaciones en donde se bajan los números, y no tiene que ver con otras enfermedades en donde campañas realmente ayudan a bajar esto, como las enfermedades de transmisión sexual. En este caso es muy relativo. Hay campañas que están directamente asociadas a la muestra de imágenes o papers o artículos en donde mostrás a una persona llorando en blanco y negro y esas dramatizaciones extrañas, y uno dice, pará, esto es normal y está bien sentirse así. Y otras donde muestran personas en un ámbito colorido, paisaje, rodeado de otras personas, riéndose, y dice, y esta persona está teniendo depresión. Está mal, pero no tan mal, y hay algunas cosas que poner en pinzas, digamos. Tiene que ver con que también hay que derribar mitos. Es como en casi todas las estados patológicos o disrupciones que se pueden tener, existen falsos positivos. Y eso tiene que ver con la definición de este tema. Hay enfermedades que uno puede ver los síntomas a simple vista y las define. En este caso no es tan así y existen un montón de definiciones. Me encontré cuando empecé a preparar esto con decenas de definiciones. Está la de la OMS, pero después hay un montón de entidades que, aún adhiriendo a un montón de pautas de la OMS, en eso no están de acuerdo. Es muy loco. ¿Y a qué voy con esto? Si buscas fantasmas, vas a encontrar fantasmas también. Hay una cuestión que tiene que ver con estar ya interiorizado en algo y buscar una razón causa-efecto. Es una tendencia a encontrar, por ejemplo, el suicidio como una causa, como en la causa encontrarlo en la depresión. Y muchas veces no es así. Pero justamente se los asocia directamente porque tienen mucho que ver, pero no es tan fácil muchas veces encontrar las causas de las cosas o pensar que todo tiene una causa. Sí. Hay cosas que no la tienen. Y eso tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro también. Yo no quiero ser reduccionista en esto. Hay muchas de estas definiciones que pecan de reduccionistas y tal, y la verdad que esto pretende ser una crítica también. Pero uno de los puntos importantes que podemos tomar a esto, si vamos a la cuestión biológica, es que es un problema químico. Es un desajuste químico en el cerebro, que tiene que ver con aquellas sustancias, con aquellos elementos que en presencia nos hacen sentir determinadas cosas y equilibran nuestra posibilidad de relacionarnos con el entorno, con el mundo, con las otras personas. Como la dopamina, como la noradrenalina, un montón de cosas. Y es tan complicado, justamente, porque si eso lo metemos en un rango filosófico, justamente ¿cuál es la tendencia? Pensar que la vida no tiene sentido. Y para mucha gente no lo tiene, y hay que entender eso. Por lo tanto, si vos lo llevas a ese punto y decís, ¿tiene solución? Y no. Claro. Todos tarde o temprano lidiamos con esa respuesta, por más que no sea nuestra creencia. Lo importante es llegar a un punto de aprender a lidiar sanamente con eso. ¿A qué voy con todo esto y con ese palabrerío? Es que nuestro cerebro también funciona de manera como cualquier sistema, como cualquier mecanismo en donde se prueba siempre a sí mismo para ver la función y la condición de buen funcionamiento que tiene. Como un organismo reacciona a las vacunas generando defensas, nuestro cerebro también tiene capacidades de generar ciertos trenes de pensamiento, ciertos pensamientos que se llaman intrusivos
que ponen en una situación muy incómoda a la persona. Simplemente dudas sobre nuestra posición en la vida, dudas sobre nuestra manera de relacionarnos con los demás, y que se tornan de una manera un poco oscura. Sí, muchas veces es como difícil dar la definición de qué es un pensamiento intrusivo. Para mí, la más fácil es que después de lo tenés decís, che, pero ¿qué? Es como, vos vas caminando por la calle y decís, bueno, ¿qué pasa si me tiro adelante de este colectivo? Sí. Eso es un pensamiento intrusivo. ¿Qué Dentro pasa de si, la amplia si toco gama, el enchufe, si meto tipo un cuchillo adentro del enchufe? Pensamientos intrusivos. Crear escenarios de posibles riesgos, Sí, como tal por cual. ejemplo, voy a mi casa caminando, normal, estoy bien, estoy conforme, estoy segura, y en un momento digo, che, y si justo me cruzo con él y me empieza a perseguir y no llego a mi casa porque me pueden robar, y entonces la uno amplia gama empieza también como a... La amplia gama de pensamientos intrusivos están relacionados con un montón de manifestaciones que no son del todo agradables y que pueden derivar en cuestiones más diagnosticables. En este caso, el que vos estás pensando está relacionado, por ejemplo, con la gama de elementos asociados a la ansiedad. Por ejemplo, y otro caso es el hecho de uno pensar, no soy bueno en nada de lo que hago, nadie se preocupa si yo estoy o no estoy, y esas son las cosas que nos empiezan a meter en ese momento y en ese espacio. Y esto hay que pensarlo, de que todos los seres humanos funcionamos por default en la misma base, en donde nuestro organismo tiene ciertas respuestas químicas. Lo que pasa es que el cerebro espera después que otros polos de nuestro cerebro se activen, metiendo algunos aspectos que nosotros denominamos dentro de la racionalidad. Por ejemplo, no lo voy a hacer por tal cosa, o no es tan así, porque muchas de las cosas donde nosotros englobamos el sentido común. ¿Qué ocurre en algunas personas? Esto es lo natural, es lo que el cerebro espera. Y hay que tener cuidado también con las palabras, y yo por eso prefiero usar natural para lo que está bueno que pase y lo que no está tan bueno que pase, porque usar la palabra normal es muchas veces lo que muestra la violencia del lenguaje, muchas veces involuntaria. Vos decís, esto es normal, y lo que no es un monstruo que no debería existir. No sirvo entonces para relacionarme con los demás. No, la normalidad impone una norma, pero también se lo puede entender como natural. ¿Qué ocurre? Cuando no existe este mecanismo de defensa de parte del cerebro, no significa que el cerebro va a dejar de generar pensamientos intrusivos. Lo va a seguir haciendo, justamente con más frecuencia, para intentar desarrollarlos. Una respuesta de autodefensa, pero esa respuesta de autodefensa a veces no llega. Obviamente esto se ve agravado por cuestiones sociales, se ve agravado por momentos traumáticos, violencia, por un montón de cosas, o por un mundo hiperconectado, como contabas antes, que en realidad nos está llenando de estímulos todo el tiempo y no podemos responder a todos. Y justamente esos excesos que encontramos de estas pequeñas sustancias que segregan nuestras glándulas y nuestro cerebro, que nos generan ciertas situaciones de placer o como tal, o sufrimiento, digamos, si vamos. ¿Qué ocurre? Se descolocan y empiezan a funcionar de una manera en la que empiezan a generar esas consecuencias. Por eso está tan bueno, creo yo, que hay que quitar algunos mitos con respecto a esto. Muchas veces se lo asocia con una condición de debilidad. No pretendo decir nada nuevo ni redescubrir la rueda. Se lo asocia con una situación de debilidad, con una situación de vulnerabilidad, y en realidad a todos nos puede suceder, y de hecho todo lo contrario. La única manera de romperlo tiene una cuota altísima de la propia voluntad y del coraje que alguien tenga y la valentía que alguien tenga para reconocer algo. Con esto quiero decir que las ayudas de terceros no serviría para nada, pero siempre está esa cuota de tener que uno darse cuenta de estas cosas. Por suerte hay un montón de formas en donde hacer terapia, y yo siempre, mis amigos psicólogos se enojan conmigo porque yo los cargo mucho con algunos temas que discutimos del psicoanálisis, pero en general, entre todas las escuelas de psicoterapias, la verdad que son una salida, y también el hecho de recurrir a fármacos que tienen que ver con algo en donde no tenemos decisión. Pedirle a alguien que simplemente no se sienta como se está sintiendo es como pedirle también a un diabético que sin tomar medicación regule sus niveles de azúcar. No lo va a poder hacer. Hay veces que uno puede encontrar la salida sin ese uso, pero a veces es necesario. Sí, lo que está bueno de ser la primera generación, así como decía antes, que nos burlamos de esta situación,
haciendo un esfuerzo para intentar lidiar con esta cuestión de Sí, y ser una sacarlo un generación. poco del tabú también. Sí, yo sacarlo creo. un poco del tabú también porque muchas veces este número no es real para nada, porque hay tanta carga negativa, hay tantas expectativas de la sociedad de estar bien, de estar sano mentalmente, y eso es justamente una de las cosas que te frenan y no te dejan llegar a un punto de pedir ayuda, de buscar un profesional para poder mejorar un poquito la situación. Y una de las cosas que me acordaba recién mientras estabas hablando de los fármacos es una de mis series favoritas hace un par de años, se llama Crazy Ex-Girlfriend. Es una serie de 4 temporadas, es un musical, está en Netflix y es una chica que tiene un trastorno de ansiedad y se le diagnostica bipolaridad. Bueno, nada, la cuestión es que ella a través de las temporadas le van pasando cosas y su psiquiatra y su psicólogo no pueden dar con el diagnóstico, y en la última temporada le diagnostican trastorno de la personalidad de borde y le dan para tomar antidepresivos. Y un número de uno de los capítulos finales de la serie se llama Los antidepresivos no es la gran cosa. Tomar antidepresivos no es la gran cosa. Y es todo un número de gente diciendo los antidepresivos son tan comunes que es lo único que tenemos en común entre todos. Y tipo, todos contando situaciones de sus vidas que los llevan a escenarios de depresión. Y es tipo, bueno, al final en realidad lo único que tenemos en común los que tomamos antidepresivos es que tomamos antidepresivos. Porque somos todos tan distintos. Somos todos tan distintos que cualquier cosa puede llevarte a que vos lo necesites durante un tiempo o... Tal cual. Sí, un poco sacarle el estigma también a esto de consumir algún tipo de químico por algo mental. Una vez a Jennifer Lawrence le hicieron en esas entrevistas o rondas de prensa que se hacen, le preguntaron, justo estaba en auge, no sé por qué, el tema de la depresión. Y le preguntan como qué pensaba de la gente que tenía depresión y la medicación y demás. Y ella los mira y le dice, si alguien tiene una gripe, nadie le pregunta por qué está tomando un medicamento o por qué están tomando un antigripal. Bueno, esto es lo mismo. Si alguien tiene algún problema y necesita un químico para poder estabilizarse otra vez, es exactamente igual. El tema es que uno es físico y el otro es mental y ahí dice cuál es el tema. De todas maneras, yo apoyo y creo que hay que desestigmatizar el uso de benzopaminas, pero también no hay que... dejar de lado que, claro, romantizarlo y dejar de lado que hay también una ¿cómo sería? Una sobremedicación, Sí, hay sociedades que están súper sobremedicadas, claro, como por ejemplo en Estados Unidos es tipo re normal consumir medicación, incluso para cuestiones que nosotros abordamos en terapia. Digamos, porque hay mucho estigma, hay muchísimo estigma, y nosotros quizás como argentinos no lo vivimos porque somos, creo que el primero o el segundo país en el mundo con cantidad de psicólogos per cápita, el primero. Para nosotros es re común decir, voy a terapia, voy a un psicólogo, hago psicoanálisis. ¿Entendés? Sí, y en el mundo no es así. En el mundo no es así. En Estados Unidos quizás es más común decir, bueno, a mí un psiquiatra me dio para tomar hay que decir esto. que hacer terapia. Hay que decir esto. Somos el primer país en psicólogos per cápita, pero no somos el país con menos depresión. ¿A qué voy? No quiero decir, no quiero decir que haya una relación directa. No digo que vos lo digas, digo que es para poner en dimensión esos números. Y también lo que decía Male, esto no viene a ser una apología de la farmacología porque como todo detrás también hay un negocio en esto. Porque además, no voy a hablar de la totalidad, yo no soy ningún erudito en esto, a mí me llama más la atención la cuestión sociológica que la psicología en general, no soy un experto ni a palo, pero tiene que ver con que el hecho de que los antidepresivos en su mayoría vienen a ser un refuerzo para una estabilidad química en tanto y en cuanto atravesas un proceso de terapia. Seguro. Que la respuesta real para regular esos niveles es, digamos, aquellos aspectos en donde alguien que quizá está afectado y que realmente tiene necesidad de hacerlo, se aleja de esto, que es sociabilizar, que es hacer cosas que a uno le gustan y que le llenen realmente, y buscando no solo el placer por el placer mismo, sino también pautas normales de poder disfrutar en ciertos puntos, que esos son los aspectos que, si volvemos a lo filosófico, le dan sentido a la vida para los que no creemos en otra cosa.
Pero Sí, y aparte comprender también que es algo que obviamente no es algo que lo digo yo, sino muchas personas que han atravesado estos procesos o lo están atravesando, te dicen esto como una mente sana no piensa así, y no por no tener pensamientos intrusivos, sino por no caer en un pozo de pensamientos intrusivos donde no puedes salir y todo se vuelve Donde no los bastante cuestionás. nocivo alrededor y bueno, lo convertís en una realidad a Sí, eso, ¿no? y en realidad también el hecho de que hablaban antes de que hay un montón de tipos de depresiones diferentes y que no todas son medicables, Ujú. sino que justamente, además, que eso, se puede estar medicado por un periodo de tiempo y se puede salir de eso. tal cual. Exacto. Y que en realidad justamente lo que hace un análisis o una terapia es que uno pueda justamente analizar cómo está conformadas las estructuras de su mente, y no solamente hablando de pensamientos intrusivos, porque el otro día estaba escuchando un podcast también de Lichi, no sé si lo conocen a Sí, Lichi Grams, Lichi Grams. que tiene un podcast con su padre, que es psiquiatra, se llama La Duda y la Mente, está muy bueno, lo recomiendo. Y hablaban de esto de los pensamientos intrusivos, que se habla como si fuera algo que está afuera de nosotros, porque es algo como que de afuera que se inserta, y en realidad como que nada está tan afuera de nosotros. Tal cual. Y que hasta puede ser algo negativo, un pensamiento intrusivo, como hasta puede ser algo gracioso que vos estás. Claro, pero Tal cual. es un mecanismo de defensa decir que son pensamientos intrusivos. ¿Por qué? Porque entonces vos estás diciendo mi cerebro a veces soy yo y mi cerebro a veces no soy yo. Claro. Porque cuando yo pienso estas cosas negativas, entonces no soy yo la que las está pensando. Es una parte de mi cerebro que yo no puedo controlar. Siento que es como un mecanismo de defensa, decir, bueno, esto que yo en realidad no estoy pensando que quiero tirarme adelante a un colectivo, sino que es una parte de mi cerebro que yo necesito aprender a controlarla. Tal cual. Hoy vemos también la dificultad que esto está. Hay una crítica que quiero hacer acá, que esto en realidad es lo que debería hacerse con todas las ciencias. Uno piensa en los avances y piensa, bueno, hoy diagnosticamos mucho más. Sí, pero muchas veces no se está avanzando en los resultados de esto. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces las formas de abarcarlo y la visión que podemos tener como sociedad o como expertos y expertas, los que lo son, ¿es realmente que las personas se deprimen más que antes? ¿O será que los enfoques institucionales y las maneras de diagnosticarlo realmente terminan elevando las cifras? Hay algo de todo esto que estamos haciendo mal. ¿Y en qué sentido tiene que ver? Como sociedad, uno entendiendo de que no va a poder ayudar a otro tan fácilmente, y alguien entendiendo de que tengo que prestarle atención también a mi propio cuerpo y prestarle atención a mi psiquis. Con esto ¿a qué voy? Todo el sentido de la salud y del bienestar tiene que ver con un sentido de comunidad. Mi salud mental es la salud de los que me rodean, y la salud mental de los que me rodean es también la mía. Es así también en ese punto, y hay que entenderlo. Hay cosas que lamentablemente son más esperanzadoras y otras no tanto. Si hay una, es que la gran mayoría de quienes superaron una condición o una situación de las que estábamos hablando, digo la gran mayoría por decir el 99%, porque en ciencia no hay absolutos, atravesaron un procedimiento de terapia y o ayuda farmacológica. No todos no todos llegan a buscar esas soluciones, pero todos los que llegan a esas soluciones o pueden mejorar al menos o llegar a una posición de superarlo. Y yo creo que dos cosas. Uno, entender lo que dice Male, que son tratamientos. No es algo que vas a depender toda tu vida. O sea, se trata de eso, de ir a un lugar especializado para buscar ayuda, para solucionarlo o para, atravesarlo, pero no tiene que ser algo que te genere otro tipo de dependencia para poder sobrevivir. Y por otro lado, creo también un poco que el tema de los números aumenta, no solo porque somos más personas, porque también hay un juego ahí de qué números ponemos, qué número no, para qué es lo que comunicamos, porque eso también está pensado un poco, sino que también creo que hoy hay muchísimas más personas que llegan a instancias donde se dan cuenta que algo no está bien, y eso permite tener un mayor alcance de poder tasar ciertas enfermedades o ciertas condiciones que antes no se tenían por la cuestión del tabú, por la cuestión de que no te vas a exponer o por la cuestión de que quizás
una comunidad que diga que tiene cierta cantidad de gente depresiva no es una comunidad exitosa. Mirá si no será un problema social a escala. Te voy a poner 2 números como para también darse cuenta de esto y cerrar al menos la cuestión de la dimensión que tiene. En el año 2012 se registraron 620.000 muertes por conflictos bélicos o crímenes en el mundo. Fueron registrados 800.000 suicidios. Por primera vez en la historia, la mayor causa de muertes en un año, en un periodo determinado, fueron suicidios y no homicidios. Y no todos esos casos fueron asociados con esto, pero hay que entender, sí o sí, de que es un problema crónico a nivel mundial y de que hay que hacer algo al respecto. Y de que hay que repensar aquellas cosas que en algún momento fueron avances y que hoy no necesariamente lo son. Y yo quería agregar algo respecto a lo que hablabas sobre la perspectiva institucional y sobre cambios que hay que hacer. Y justamente hace poco salió un documental en Netflix que se llama Cómo expandir tu mente, creo, que habla justamente de los beneficios de las sustancias psicoactivas, justamente en un montón de desórdenes mentales. Sí. Uno de ellos es la depresión. Y pude que leer se algo usan- incluso de terapias lisérgicas. Incluso. Exactamente. Bueno, sí. Yo vi los 3 primeros capítulos que hablan, sí, de el LSD, el MDMA y la la de los hongos, Psicofilina, algo así. Sí. No la tengo. Pero es una rama que manejo poco. que son justamente se comprobó que realmente ayudan mucho y muchas fueron sobre todo en los 60, a mediados de los 60 se usaron y se comenzaron a implementar en terapias. Obviamente después se fue tergiversando, Regulando a la vez que criminalizando. Claro, exactamente. Tal cual. Pero todas tuvieron sus inicios en proyectos de investigación y tuvieron resultados positivos, y ahora hay algunos lugares en el mundo que se pudo volver a implementar estos usos medicinales y que se están viendo resultados que realmente son positivos y sirven para curar tratamientos, curar algunas situaciones que son traumáticas para las personas. Y lo que escuché de una de las personas que hablaba era muy interesante, que era un psiquiatra que decía también que se había cansado de que encontrar la única solución a los problemas mentales era medicar a una persona con una medicación de por vida que le iba a traer un montón de efectos secundarios, y con estos tratamientos que quizás los consumías esporádicamente o 2, 3 veces en tu vida, ya iba a mejorar radicalmente tu percepción. Porque lo que hacen estas sustancias es justamente cambiar la percepción, activar y expandir justamente tu mente, como dice, porque activan otros circuitos neurológicos que no están activados normalmente, claro. o con estas sustancias. Che, la próxima que te aparte- aviso antes y armamos la columna juntos, boludo. ¿Aportaste un montón? Tenía un montón para decir de esto. Tengo. No, y yo creo que como para aportar una última cosa a lo que dice Male, hay una cuestión de trasfondo totalmente política y económica, de que si habilitamos ciertas drogas y sacamos un poco también el mercado hacia otras, estamos beneficiando o estamos perjudicando a ciertas industrias que se valen de inventar enfermedades o utilizar ciertas enfermedades para generar digamos, una respuesta que en realidad no es válida o no es viable para sostenerse en el tiempo. Entonces, Sí. bueno, hay una cuestión también ahí de por qué ciertas drogas siguen siendo ilegales y ciertas otras, porque Obvio. tienen 1.000.000 de efectos secundarios y que no curan nada, se siguen comercializando. Sí, o por lo menos poder estudiarlas estando permitido y realmente teniendo la libertad para hacerlo. Bueno, ¿qué Se pasa? nos ha ido. Se Nah, nos se fue fue. el primer Es bloque. Es un tema para hablar un montón de, Sí. de cosas y un rato enorme. Lo único que para cerrar lo voy a decir, la verdad que me parece importante de que más espacios, mucho poco escuchados, la verdad que deberían hablar un poco más de esto. Y nada, esperemos que les sirva, y si tienen algo también para aportar al respecto, déjenlo en la caja de los comentarios.